Bendi- Bendiciones, mis amados. Una vez más en despertar en bendición. Una vez más el Señor nos concede el privilegio de estar acá transmitiendo su palabra, siendo un vaso útil para la alabanza de su gloria. Vamos a tener el texto de la semana, que no sé, cada vez que tengo el privilegio de estar en este lugar, el texto va acorde a la palabra que el Señor me dio. Y es un texto que todos conocemos. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos entregó a su unigénito, para lo que en Él creemos no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Y el texto de hoy lo puse vestido para la victoria. ¿Por qué me llegó así? Primero yo lo había puesto vestido para la cruz. Pero la cruz, el final de la cruz es la victoria. Por eso cambié el texto. Y fue que me llegó esto leyendo en Mateo 27. Y yo lo había leído tantas veces, pero en ese momento llegó el rema. Y es donde dice, en Mateo 27 del 29 al 31. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. En la mano derecha le pusieron una vara. Arrodillándose delante de él se burlaban diciendo, ¡vive el rey de los judíos! También le escupían y con la vara golpeaban su cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Y donde me llegó es, después de burlarse, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Cuando yo leí esa parte, mi mente fue allá a ese episodio donde David se enfrentó a Goliat. Y todos conocemos, o más bien casi todos conocemos esa parte. David, cuando su padre lo mandó a ver a sus hermanos en la guerra, escuchó que día tras día iba un gigante y desafiaba a los guerreros de Israel. Y ninguno se atrevían a hacerle frente. Cuando David preguntó que qué le iban a dar al hombre que derribara a ese gigante, le dijeron lo que el rey había determinado. Pero hay una palabra que David dijo, ¿quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar a los guerreros de Israel? Para no leerle todo, vamos que David fue llevado donde el rey, y cuando el rey escuchó que David le dijo, no temas, mi rey, porque yo lo voy a vencer. Luego Saúl, en el 1 Samuel 17, vistió a David con su uniforme de campaña
También un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo, porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se lo quitó todo. O sea, yo hice un paralelismo. Era una guerra que estaban librando los dos, que iban a librar los dos. A uno, a nuestro Señor, lo despojaron de su ropa, pero a David también. Al Rey de Reyes le pusieron vestidura de rey. A David, vestidura de guerrero. Pero ¿qué pasa? Que con ninguna de esas dos vestiduras, ninguno de ellos iba a lograr la victoria. Entonces, cuando nos vamos a David, David estaba acostumbrado a enfrentar grandes batallas. Quizás no con hombres, no con guerreros como Goliat, pero cuando él estaba en el campo cuidando las ovejas de su padre, estaba expuesto al peligro de lobos, de leones y quizá también de saqueadores. David, siendo un pequeño, porque era un adolescente, no estaba preparado como un guerrero formal para enfrentarse. Sin embargo, David, ese niño que tenía el corazón, como dice la Biblia, conforme al de Dios. Es decir, que el corazón de David era conforme al corazón que Dios quiere que nosotros tengamos. Venía el lobo, él se enfrentaba al lobo. Si nosotros nos remontamos en la imaginación, tenemos un rebaño de ovejas. Un pastorcito, un adolescente que David podía tener entre 13 y 17 años, más o menos. Esa es la edad que podía tener David. Sin embargo, cuando venía el lobo, y sabemos que el lobo nunca anda solo, el lobo por lo regular siempre anda en manada. David no se amedrentaba cuando veía que el lobo o los lobos venían a arrebatarle sus ovejas. Él se enfrentaba a ese lobo, pero cuando venía también un oso, él no se escondía. Aun si el oso tomaba la oveja y ya la estaba para despedazar, ¿qué hacía David? David, con su vara de pastor, se enfrentaba a ese oso y le arrebataba la oveja. Cuando David está delante del rey, vestido con la armadura del rey, él intentó caminar, pero nunca iba a poder caminar con una armadura que no era de él. Cuando David ve que intenta caminar y no puede, dice, no. Este no es mi lugar, esta no es mi ropa de vestir para ir a una guerra. Para yo enfrentarme a un gigante, yo no puedo vestirlo de esta manera. Y mirando cuántas veces nosotros queremos ir a una batalla vestido con ropa de otro. Y dirá, ¿cómo así? Pues claro, ¿cuántas veces queremos ganar batalla, pero que el hermano, los pastores, el líder, sea quien la pelee en la oración, en la búsqueda de la palabra? ¿Cuántas veces nos vamos donde un hermano, porque nos es más fácil a nosotros decirle al hermano que pelee mis batallas,
Eso no quiere decir que si estamos pasando por una situación, no estemos o no toquemos puertas donde un hermano, donde un pastor, donde un líder que nosotros sabemos que va a buscar y nos va a aconsejar bajo la luz de la palabra. Pero no me estoy refiriendo a eso, me refiero que tantas veces, vamos, ora por mí, pero ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Con qué vestidura yo estoy? ¿Me voy a vestir con la vestidura de fe del hermano? ¿Con la vestidura de fe del líder, del evangelista, del profeta? ¿Y yo qué? David, cuando Saúl lo vistió, él le puso una cota de malla, que es el escudo. Le puso el casco, que protege, pero también le dio la espada de David. David fue vestido con ropa de militar. Para él ser vestido con la ropa del militar, primero tuvieron que despojarlo a él de su vestidura, como a Cristo cuando iba para la cruz. Lo despojaron de su vestidura para vestirlo con una vestidura que no era la que le iba a dar la victoria. Él fue vestido con ropa de militar, de la ropa que militan los hombres. Y si nos vamos ahí, cuando el hombre justificarse delante de Dios de tantas cosas que se visten, de armadura de hombre, pero esa no es la que nos va a dar la victoria. David sabía que la victoria era la armadura de Dios, no un uniforme militar. Él estaba vestido con ropa de militar, pero él no militaba para hombre, él militaba para Rey de Reyes. Por eso no pudo caminar con el uniforme de la milicia terrenal. La victoria David solo podía ganarla guiado por el Señor. David estaba no para una ofensiva, sino que él iba a la defensiva. Él era quien debía de atacar. No esperar que lo atacaran para defenderse. Él era quien tenía que atacar. La cota de malla o el escudo del hombre que Dios había desechado. ¿Cómo podía proteger a David? ¿Cómo podía proteger el corazón de David? Porque esa armadura, ese escudo que es la cota de malla que protege el pecho y la espalda, era el escudo de Saúl. Pero Saúl había sido desechado. Entonces ese no podía cubrir a David. No lo podía proteger. La espada de Saúl, y sabemos que la espada simboliza la palabra de Dios, que es la que nos fortalece, la que nos llena de toda capacidad para ir a enfrentar a los gigantes. La palabra que él tenía en su mano era la espada de un rey rechazado. Imagínate, un rey que fue rechazado por Dios. ¿Cómo podía pelear esa victoria? Que David sabía que era una guerra espiritual. Porque lo primero que David dijo, que quién era ese incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones de Jehová, del Dios viviente de Israel. Entonces la batalla que se estaba librando era también una batalla espiritual. Y con una espada rechazada por Dios, no iba a obtener la victoria. La espada no podía bendecir a David con la victoria. ¿Por qué? Porque esa espada no era la espada que Dios quería
que David usara. Pero ¿y el casco? Dígame usted el casco. ¿Sabe que el casco va, imaginen acá, está por encima de mi cabeza? ¿Y qué es el casco cuando está? Conocemos que cuando estamos cubiertos, nos habla de qué? De cobertura, de autoridad. David, con el casco de Saúl, y se quedaba con él allá, lo que iba a decir, que ese casco de un rey que ya no tenía la autoridad de Dios, lo iba a derribar, lo iba a destruir. Iba a llevar a David no a ganar la victoria, sino a ser derrotado. Por eso David no pudo quedarse con el casco, porque David había alguien que lo cubría, y era el poder del Espíritu Santo. David estaba vestido con una vestidura de fe. Y lo vemos cuando David dice en el Salmo 21, en el Salmo 21, cuando David habla de la salvación, el casco hablaba de la salvación. Y le dice a David, en tu fuerza, Señor, se regocija el rey. El rey cuánto se alegra en tu victoria. Y en otra versión dice, en tu salvación. Y si nos vamos a Efesios, en la armadura que debemos de ponernos, el casco nos habla de la salvación. Entonces, el casco representaba la salvación, la victoria. Protegía a David la cabeza, porque la cabeza es donde se asienta todos los pensamientos. Los sentimientos nuestros van al corazón. Sentimos, pero nuestro pensamiento, como dice un dicho, que una mente ociosa es el taller de Satanás, porque todos los pensamientos primero se cuajan acá, ya sean pensamientos buenos para avanzar, pero también pensamientos que nos destruyen, que nos sepultan. O sea, David necesitaba el casco, ¿pero de quién? De su cobertura, del que lo había defendido, de los leones, de los lobos, pero también de los atracadores, de los cuatreros, porque en el desierto sabemos todo lo que se esconde. El que le daba la victoria no era la vara que David tenía, su victoria venía de arriba, del Dios que le daba su salvación. Por eso David se despojó o se quitó esa armadura de guerrero y volvió a vestirse con la ropa de él, la ropa de fe, que es la ropa que le iba a dar la victoria. ¿Cuántas veces usted y yo nos olvidamos de la victoria que Dios nos había dado cuando enfrentábamos a gigantes, a osos, a leones, a todo elemento del mar? Y el Señor de manera sobrenatural nos libraba. Pero llega un momento, un pensamiento acá, y de una vez se nos olvida eso y nos destruye. Eso pasó también con Elías. Elías acababa de matar todos los sacerdotes de Baal, pero le pasó algo, dejó vivo a los sacerdotes de Aserá, y solamente él escuchó lo que había dicho
Jezabel, y su corazón se llenó de temor, de miedo, de angustia, de opresión, y salió huyendo. Porque nosotros debemos de cuidar nuestra mente. Los pensamientos vienen, los pensamientos nos cargan, pero es en ese momento que debemos de despojarnos de ese casco que no nos va a dar salvación, de ese casco que lo que hace vulnerarnos, y vestirnos del casco de la salvación, de ese casco de Cristo que nos da victoria en todo momento, en todo lugar. Entonces, cuando David se protegía, se sometía al poder del Señor, él hacía ver y entender a los demás que él estaba sujeto, ¿pero a quién? Al de arriba, no a hombre. Él sí se sujetaba a las autoridades, porque a eso nos manda el Señor. Y él reconocía autoridad. Por eso fue que a él le dolió cuando él, en un momento determinado, rompió un pedazo del manto de rey. Pero él sabía que a pesar de él estar bajo la autoridad del rey, su principal líder, con quien él enfrentaba sus batallas, era el Eterno, el que estaba a favor de Israel. Por eso fue que él se lo quitó y se vistió de toda armadura. Se puso la espada de la palabra, el escudo, su yermo, su casco, y fue a enfrentar al gigante. ¿Y mató al gigante con qué? Con la propia espada, porque David no mató a Goliat con la piedra. Él derribó a Goliat, pero con quien él le arrancó la cabeza fue con la espada. Y ahí nos vamos, que con lo que tú me quieres destruir, con eso te voy a destruir. Con lo que el enemigo quiere venir a destruirte, Dios hace que esa palabra sea destructiva para ellos. O sea, ya lo vemos, el paralelismo. David se enfrentaba a un gigante, a Goliat. Quisieron vestirlo con ropa de guerrero, al guerrero David, pero la vestidura que usaba ese guerrero venía de arriba, venía de la fe, de quien él sabía quién era su Salvador, quién era su Redentor, quién era que le daba la victoria. No del casco, no de la espada, no del escudo de rey, sino de arriba. Entonces, ahora Jesús se enfrenta a la batalla más terrible para la humanidad. O sea, a él lo despojan. Cuando Pilato determinó que crucifíquenlo, lo despojaron de su ropa. Lo vistieron con un manto. Le pusieron una corona de espinas y le dieron un bordón, una vara, un cetro, como se quiera llamar. Pero los tres elementos que a él le pusieron nos hablan de rey, de realeza. Entonces, el manto, ¿qué nos habla el manto? El manto es la realeza. La corona simboliza autoridad. ¿Y qué nos simboliza la vara de caña? En su mano derecha representa dignidad y autoridad. A Cristo, el hombre, le puso una vara, aunque fue para burlarse. Pero le puso una vara de autoridad y se la puso en la mano derecha de autoridad.
a Cristo la corona de espina que ellos trajeron era necesario, porque cuando hay algo de verdad, cuando estamos en ese momento de compartir el pan, mi mente va al Calvario y visualiza a Cristo, la cara llena de sangre, como lo presentan en la movie, pero debía ser así porque la Biblia me dice que él fue transfigurado de tal manera para que nadie lo reconociera. Y esa espina le clavaban su cráneo y tenía que brotar sangre. Pero ¿por qué yo digo que era necesario? Porque la espina viene de un árbol. Y el árbol, ¿dónde está sembrado? En tierra. Y cuando el hombre pecó, ¿a quién fue que Dios maldijo? Él no maldijo al hombre. Dios nos amó tanto que Él no se atrevió a maldecir al hombre. Maldijo la tierra. Y por eso dice en el Nuevo Testamento que la naturaleza gime para ser liberada. Entonces, cuando entretejieron la cadena, esa corona de espina, cogieron la maldición, se la pusieron a Cristo en la cabeza, y Cristo, en esa simbología, también la tierra iba a ser liberada. También la tierra iba a ser liberada. Cuando mi Señor le pusieron su manto de púrpura, había dos simbologías. Lo vistieron de rey, pero también de sacerdote. Cristo es el rey de reyes, no solamente el rey, ese es el rey de reyes, pero también es el sacerdote que intercede por nosotros. Pero ese sacerdote no fue investido por mano humana, pero tampoco el rey fue ungido por el aceite humano de un profeta, sino que el mismo Dios, el mismo Padre fue con ungió. Por eso Jesús no podía ir a la cruz vestido como rey. Entonces no se hubiese cumplido la profecía. La profecía dice en Isaías que como cordero fue llevado, enmudeció y fue llevado al matadero. Era cordero. Para Cristo vencer el poder de la muerte, a ese gigante llamado muerte, que tenía ese dominio sobre la humanidad, no podía ir vestido de rey. No había victoria si Cristo iba vestido de rey. Por eso tuvieron que despojarlo nueva vez y vestirlo con su ropa. La ropa de cordero. Cristo también se vistió de fe. Para él ir allá a la victoria, se vistió de fe. ¿Sabe por qué? Porque en el Salmo 22, ¿qué dice el salmista? En ese texto profético, que Dios no iba a dejar que su santo se quedara en el Seol, ni que su cuerpo viera corrupción. Y estaba hablando no de David, estaba hablando de Cristo. Entonces Cristo sabía, como él dijo, yo no me quitan mi vida, yo la doy. Cristo sabía que cuando él entregara su vida, iba a ser llevado al Seol, pero que el Padre no lo iba a dejar en el Seol, ni tampoco iba a permitir que su cuerpo, su carne, se corrompiera, sino que del Seol el Padre lo iba a sacar. Y con esa fe puesta, Cristo fue a la cruz, vestido de fe. Y dice que fue el maltratado y humillado, ni siquiera su boca abrió. Como oveja fue, porque se vistió de fe. Ahora yo me hago esta pregunta, porque de verdad
que ustedes no saben cuando yo leí esto, esa pequeña parte, cómo me llegó. Fue despojado de su ropa y vestido como rey, como burla. Pero antes de ir a la cruz, antes de ser clavado, lo tuvieron que quitar su ropa porque esa no era la profecía. La profecía era como cordero, no como rey. El Padre, cuando le levantó, le dio la autoridad, le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el nombre sobre el cual toda rodilla se ha de doblar y toda lengua ha de confesar que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero primero tenía que ser cordero. Antes de rey tenía que ser cordero. Y ahora te exhorto a ti y me pregunto yo, ¿con qué vestidura yo estoy? ¿Con qué vestidura tú estás? ¿Con cuál tú quieres pelear esas batallas? ¿A cuántos gigantes piensa enfrentar con la vestidura del otro? ¿O te viste de fe? ¿Está vestido de fe? ¿Tiene la armadura que como cristianos necesitamos para pelear las batallas? Nos asimos de la palabra de Dios, que nos dice que Él está con nosotros en todo tiempo, que nuestro pleito Él es quien lo defiende, que Él es quien salva a nuestros hijos. Te sostiene como viendo al invisible. Me sostengo yo como viendo al invisible en medio de esta guerra que estoy viviendo, en medio de la guerra que tú estás viviendo. ¿Cuál es la armadura que te está poniendo? ¿La armadura que viene de arriba o la armadura que te va a dar la derrota? Cristo no nos dio un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Cada día el tiempo se hace más difícil. Cada día el gigante es más grande. Pero cada día la gracia del Señor sobreabunda en nosotros. Pero eso no depende de Dios, depende de ti, depende de mí, que yo quiera creerle, que tú le creas. Es más fácil yo ir donde el hermano, donde el pastor, que pelee mis batallas, ahora por mí, y yo mirando Netflix. Dame una palabra, dime lo que Dios quiere decirme. Y yo viendo todo tipo de TikTok. No, así no voy a ganar batalla. Así yo no voy a tener la victoria. Voy a estar vestido así, pero ¿para qué? Para derrota, no para victoria. Eso no quiere decir que no tenga un momento de ocio, porque es necesario que nosotros también, llegado un momento, tengamos momento de ocio. Pero que yo no navegue en el arca del hermano. Que yo no navegue con la sabiduría del hermano. Ahí está la palabra. Ahí está la palabra. Y dice la palabra que el que esté en falta de sabiduría, que la pida al Señor. Entonces, busca la armadura que te va a dar la victoria. Si está vestido de ese espíritu de derrota, de pobrecito de mí, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo sí? ¿Por qué al otro no? ¿Y por qué a mí me tuvo que pasar? No, tú no eres lo que está viviendo el final. Hay personas que están quizá peores y hay otras mejores. Pero tú peleas tus batallas. Yo tengo que pelear la mía. Yo no te puedo decir a ti pelea mis batallas. Porque ¿qué van a hacer? Los soldados se burlaban de David, pero también también los soldados se burlaban de Cristo. ¿Y cuántas veces cuando tú vas y le cuentas a tus problemas a otros, tus batallas, cuántas veces ellos lo que van a hacer? Se van a burlar y van a decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios? Tu Dios está en el mismo lugar que estaba
cuando él veía que su hijo iba a la cruz. Porque el amor de Dios hacia ti fue más grande que el dolor de padre. El dolor de padre quedó debajo, sepultado por el amor que Dios te tenía a ti y te tiene a ti, me tiene a mí. Entonces, yo te exhorto que pelee tus batallas, pero que la armadura no sea la armadura del hombre, porque con esa armadura tú no vas a ganar. Recuerda que nada bueno sale de nosotros y todo lo bueno que tenemos viene del Padre de las Luces. Busca las armas de nuestra milicia que no son carnales, son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortaleza, para destruir gigantes y para llevarnos a la victoria. Quizá lo que podamos ver que estamos siendo sacrificados. Si Cristo hubiese visto la cruz y no lo que a través de esa cruz iba a lograr, no hubiese ido. El Jesús hombre no hubiese ido a la cruz, porque esa cruz simbolizaba dolor, negación a sí mismo. Pero dice que con el gozo puesto, él fue a la cruz. Es decir, Cristo fue a la cruz gozoso. Oye, estaba siendo lacerado. Su rostro estaba desfigurado por la sangre, su cuerpo por los latigazos que le dieron, que le escupían y le decían, tú no eres rey, bájate de ahí. Pero el gozo puesto en él, te veía a ti, pero también me veía a mí. Y decía, no, que los amo demasiado. Yo no me puedo dejar vencer por el dolor que mi cuerpo está sintiendo. Yo tengo que seguir hacia adelante, porque solo a través de la cruz puedo vencer al que tiene la llave de la muerte. Y fue y lo venció en su mismo territorio. Y lo despojó de todas las actas que nos serán contrarias. Por eso ya el enemigo no puede acusarnos, porque tenemos un sacerdote. El enemigo no puede destruirnos, porque si yo le permito, sí me va a destruir, pero si yo no le permito que me destruya, él no tiene autoridad sobre mí, él no tiene autoridad sobre ti. Así que te exhorto en esta mañana que te vista de la armadura, pero la armadura de Dios. La armadura que te va a dar la victoria en ese campo de guerra. Estamos viviendo en una guerra constante. Y no hay una guerra más difícil que una guerra espiritual. Pero con todo, el Señor está con nosotros. Hasta aquí esta exhortación. Y te insto que lea esos 2 episodios. Puedes buscarlo en tres evangelios, en Marco, Lucas, en Juan y Mateo. Mateo, Marcos y Juan hablan de cómo Jesús fue despojado y vestido con ropa real, pero tuvieron que volverlo a vestir con su ropa. Y en Primera de Samuel 17 también nos habla de eso David. Pídele al Espíritu Santo que te dé más, porque todavía hay más perla en esos 2 capítulos o episodios. Que Dios te bendiga. Vamos a orar porque hay necesidades. Y una de las oraciones, hay una persona llamada Isaías que tiene leucemia. Sabemos que es un cáncer en la sangre y destruye. Pero no hay más grande que el poder de la palabra. También oramos o vamos a orar por la fiesta que se aproxima. Muchas personas salen de sus lugares de trabajo, van a visitar a su familia. Ay, no sé, como en el ambiente. Para mí, yo sé que Jesús no nació para esta época, estoy consciente. Pero para mí me gusta esta época porque no sé. Pero hay tantas cosas
que se mueven en el aire para este tiempo. Pidamos al Señor que Él nos cubra, que nos guarde. También por las personas que tienen a su familia lejos, que necesitan verla, por lo que están débiles en la fe, para que el Señor los revista de toda armadura. Oramos. Padre, unido a mis hermanos, pedimos por Isaías, que tú envíes la palabra allá donde él está. Que por sobre todas las cosas tú pongas quietud en el corazón de él y el de su familia. Que tú obres en tu misericordia, en tu amor, en tu bondad, en Isaías, o en Isaac, perdón. Sé tú obrando en él. Señor, también te pido por esta fiesta o temporada que se aproxima, que tu Espíritu Santo guarde nuestros corazones, que no nos permita desviarnos, que nuestro enfoque sea Cristo, que sigamos firme, que nuestra familia, Señor, que no te conocen, puedan conocerte a ti, puedan venir confiadamente al trono de la gracia para ahí encontrar el oportuno socorro. Padre, guarda a nuestros pastores, guarda a los pastores, Señor, guarda a los líderes, que sea tu palabra quien les dirija para librar a las ovejas, a la grey que tú has puesto en sus manos, de los lobos. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, gracias por estar ahí. Compartan este video si entienden que el Señor ministró tu vida y ve que hay una persona que necesita escuchar. Compártelo. Y nada, mañana una vez más en Despertar en Bendición. Recordarle que somos Ministerio Asociado Elí. Estamos en La Romana, en Punta Cana, en Higüey, bajo la cobertura de mi pastor Jorge Medina. En Higüey estamos en la Ponce de León, esquina Amapola. Si usted no tiene una congregación donde ir, vaya. Martes tenemos oraciones. Si tiene una necesidad, vaya y ore con nosotros. Los jueves está nuestro pastor dando la enseñanza, preparando a la novia para el amado. Y los domingos tenemos culto familiar. Lleva un amigo y no se detenga. Maranata, Cristo viene. Bendiciones que sobreabunden en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.